Phoebe era una dulce adolescente de 16 años, hija de un duque británico. Su cabello rizado y sus hermosos ojos color verde agua eran bastante llamativos. Se encontraba en un barco mercante junto a su familia que partía desde América hacia Inglaterra. Al contrario de su madre, ella estaba fascinada con el océano. No se encontraba mareada, era como si su cuerpo se hubiera acostumbrado al oleaje del mar, mientras su madre se abanicaba para evitar el mareo de una manera incoherente, ya que había una fresca brisa que agradaba a Phoebe. Decidió caminar hasta la proa para refrescarse aún más, aunque su madre le regañara por ese acto poco femenino, no quiso escucharla, solo seguía mirando el mar. Pronto te vas a aburrir del mismo paisaje, dijo su madre sacudiendo su abanico mientras miraba burlescamente a los marineros por su condición económica. Printitibisi y birrirril mismi pisisji, dijo Phoebe, pateando una cubeta de madera que impactó en la cabeza de un muchacho. Cuidado, idiota, fíjate por dónde caminas, dijo el joven grumete de cabello negro sobándose la cabeza. No es de tu incumbencia si camino bien o no, dijo Phoebe sonriendo burlonamente. TSH, y luego se creen femeninas. Vete a jugar por allí, pequeña tabla, dijo el grumete limpiando la madera del barco. Femenina. Pequeña tabla. Gritó Phoebe, ¿quién mierdas te crees tú para tratarme así, plebe de mierda? Tengo 16 años, ya soy una mujer. Jaja, con ese vestido que solo está lleno de bultos de algodón caro, y por tener esos tipos de campanas de alambre para tus caros vestidos es ser una mujer madura físicamente. Porque tampoco parece serlo mentalmente, además sirven para mostrar más figura, cosa que no es verdad, respondió el joven fingiendo tocarse los pechos y el trasero. Phoebe no iba a dejar que él la insultara, así que prefirió intentar darle una cachetada, aunque él ya sabía que intentaría hacerlo. Tomó firmemente la delicada muñeca de Phoebe y sonrió, aparte de plana, eres predecible, niña. Un hombre moreno y con una mirada de enojo que decía que te mataría en cuanto le hablaras se acercó serenamente hacia los jóvenes, no quitaba la vista del joven. Por el contrario, el grumete seguía haciéndole burlas a Phoebe. Interrumpo algo, señor 7, dijo el hombre con serenidad pero demostrando enojo. Señor, no nada, solo le decía a la señorita que tuviera cuidado. No quisiéramos que misteriosamente se cayera al agua, dijo 7. Es mentira, este mono está molestándome, dijo Phoebe, haciendo como si llorara, a lo que el oficial se puso más serio aún. 7, ve a limpiar la torreta de vigilancia, ordenó el hombre señalando la torreta en el mástil mayor que tenía caca de gaviota, a lo que el joven corrió inmediatamente para cumplir su labor. Lo siento, él generalmente no es así, verás, él se crió en este barco desde que era muy pequeño. No importa ya, dijo Phoebe con desdén mirando cómo los marineros trabajaban para luego mirar el océano, ¿qué hay más allá? Kilómetros de agua salada moviéndose por varias corrientes, dijo el hombre que por cierto era el capitán de la nave. Pensé que habían grandes peces, bestias y sirenas, respondió el capitán, para el infortunio de muchos esas cosas existen, pero son peores de lo que crees. Hunden barcos partiéndolos a la mitad como si de una astilla se trataran. Pero entonces, ¿cómo llegaremos al otro continente?, preguntó Phoebe. No es como si ellos salieran constantemente, depende de qué tan profunda sea el agua, respondió el capitán. También algunos pueden evitarse o incluso matarlos a cañonazos, pero existe uno que todos temen. El Kraken, respondió Phoebe. No, es mucho peor y más grande, continuó el capitán, el Leviatán. Sería un verdadero milagro escapar con vida o en una pieza de ese ser. Capitán, naufragio a la vista, gritó 7, en efecto más adelante se encontraba flotando los restos de algún navío. Preparen los botes, ordenó el capitán, pero Phoebe quiso oír también, a lo que el capitán se negó ya que era bastante peligroso. Luego de un rato terminó convenciéndolo para poder ir en un bote. ¿Hay alguien con vida?, preguntó un marinero mirando los escombros. Phoebe notó marcas extrañas en los bordes de la madera, aunque no fue la única, los demás hombres estaban asustados. La situación se tornó aún más tensa cuando escucharon un gruñido leve. Continuaron avanzando hasta encontrar a un hombre con el vientre abierto. Su sangre solo atraería a los tiburones. Cierta parte de los intestinos del hombre podían verse ya que este se encontraba flotando en un trozo de madera boca abajo.
Comenzó a quejarse y a moverse casi levantándose revelando su rostro ensangrentado y pálido. Ma. Me dijo el hombre soltando su último aliento, golpeando su cabeza contra el trozo de madera quedando inmóvil. Phoebe se encontraba realmente pálida y un frío recorría su espalda. Tenía náuseas sin contar que también quería llorar, pero se resignó y mantuvo la compostura al igual que los demás marineros. Continuaron avanzando hasta que escucharon un grito gutural, provenía de un hombre escapando velozmente entre los escombros. Los marineros le hicieron señas y gritaban para que subiera a los botes. Fue entonces cuando Phoebe vio la primera escena más horrible de su vida. Una especie de látigo se enrollaron en las piernas del hombre, seguido de eso pudieron notar que se trataba de una lengua retráctil. Su propietario era una criatura gorda con varias arrugas llenas de grasa, su cara era bastante parecida a un pez bota y la cabeza cubría más de la mitad del cuerpo, el resto era la cola de un pez pero con la excepción de que tenía brazos bastante femeninos. Una sirena dispárenle, ordenó el capitán al bote que se encontraba más cerca de los escombros y del hombre, córtenle la lengua a esa criatura. Los hombres terminaron por moler la cabeza de la sirena a balazos ya que su piel era extrañamente dura, el sonido de los disparos y hombres gritando empeoró la situación aún más. Llegaron muchas más sirenas pero todas ellas eran distintas entre sí, no había ninguna que fuera igual a los cuentos de los marineros. Todas ellas generalmente no tenían aspecto humanoide, lo más humano que se les podía notar eran sus brazos. Habían algunas que no tenían cabeza y su hocico se encontraba en el torso, otras tenían 4 brazos y caras de una anciana decrépita. Lo peor de todo fue que ellas se abalanzaron contra el hombre matándolo instantáneamente con sus fuertes brazos, posteriormente comenzaron a devorar su cadáver tan velozmente que después de dejarlo hecho eso se abalanzaron contra el bote más cercano a los escombros. Cada una desmembró a los pobres hombres como si nada e incluso a veces los llevaban al fondo marino para comerlos mientras intentaban aguantar la respiración. Los demás no tuvieron más opción que remar bastante rápido para llegar al barco. Phoebe vio que el agua generaba unas ondas extrañas similares a cuando algún pez nada debajo de los estanques. Ellas se preparaban para saltar hacia el bote. La pobre muchacha estaba sudando de la tensión ante el peligro inminente, los hombres se encontraban en el mismo estado. Lance en la arena, gritó el capitán a los marineros que se encontraban en el barco, quienes arrojaron inmediatamente la arena de unos barriles hacia los botes. Las sirenas asomaron sus cabezas por sobre el agua mirando con ira a cada marinero allí presentes. Se acercaron a los botes a olfatear a cada individuo con sus repulsivas y extrañas narices, todos estaban quietos, es más se podría decir que no estaban respirando con tal de no alertar a las sirenas. Phoebe estaba realmente tensa al ver a una sirena con cara de tortuga caimán bastante arrugada olfatear su cuerpo, esa cosa disfrutaba bastante de su olor ya que cada vez que inhalaba cerraba sus ojos placenteramente. Las sirenas se aburrieron de olfatear y se fueron, los marineros decidieron esperar un rato más, debido al miedo que sentían y no querían que esas cosas volvieran. Estaban totalmente pálidos cuando por fin subieron a la nave. Phoebe se sentó al lado de su madre completamente en shock. Esa cara que traes no indica nada bueno, te dije que no fueras, regañó su madre. Generalmente se encuentran este tipo de escenas en el mar, su madre ya había vivido eso en el pasado cuando tuvo que viajar a Inglaterra a casarse con su padre inglés. No creo que se asemeje a lo que vi, respondió Phoebe con la mirada perdida. Ya va a pasar, te lo aseguro, dijo su madre, quien a pesar de regañarla constantemente a veces era una buena mamá que solo quería lo mejor para su hija. 7 se acercó a ambas con una manta para envolver a la joven. Necesitarás esto, princesa, dijo 7 entregándole la manta. No es normal que alguien como tú haya visto eso, pero tampoco tenías la culpa de lo que sucedió. Gracias, dijo Phoebe envolviéndose en la manta. Descansa, niña, respondió 7 uniéndose a los demás compañeros a una ceremonia fúnebre para los camaradas asesinados por las sirenas.
Ya habían pasado 2 semanas sin poder dormir debido a que aún estaba traumada por las horribles muertes que vio, sumándole al hecho que días después hubo una tormenta que duró días. Subió a cubierta mirando como algunos marineros trabajaban y otros iban a dormir. Era tiempo de paz, inhaló ese aire bastante fresco de la noche y luego contempló el despejado cielo nocturno. ¿Es hermoso, no lo crees?, preguntó 7 a un costado de ella. Sí, respondió mientras sus ojos se volvían cristalinos por la emoción al ver tantas estrellas. Era mucho más claro que cuando salía a los jardines de su casa por las noches en Inglaterra. ¿Qué crees que sean? Bueno, según algunos indios cherokee, según algunos campesinos de allá dicen que son las almas de las personas, respondió 7, tal vez también nos cuenten historias del pasado o quizás historias que se formarán a futuro. ¿Crees eso? ¿Y qué es esa gran mancha brillante que pasa por esa gran cantidad de estrellas?, preguntó Phoebe sobre el cinturón de Orión. Ni idea, creo que tal vez solo sean más estrellas. Cuando más personas mueren entonces hay menos espacio y las estrellas se separan para darle espacio a nuevas, dijo 7, bueno es lo que creo yo. Sabes, últimamente estás más agradable, dijo Phoebe cambiando de tema. Tú también, niña, estás menos irritante que antes, dijo 7 golpeándole levemente la cabeza. Solo quedaba un mes más para poder llegar a América y con el tiempo Phoebe iba volviéndose menos sarcástica, menos fría y menos engreída. Pareciera como si nunca se hubiera criado en la nobleza, más bien su nueva actitud era como si fuera una marinera real. Comenzaba a hablar todas las noches con 7 acerca del espacio y de cómo se reflejaba en el océano. Había una verdadera amistad. Sin embargo, esa época de paz se acabó cuando una noche unos piratas atacaron y una sangrienta batalla naval se llevó a cabo. El barco estaba siendo destrozado y los marineros morían uno a uno. La situación empeoró cuando algunos piratas se habían infiltrado en la nave matando a varios más. Uno de ellos entró al camarote donde se encontraba escondida Phoebe. El padre de Phoebe tenía un arma con la que trató de defender a su familia, disparándole al pirata sin éxito alguno. El corsario rió con malicia y dio una estocada con su sable en la yugular del hombre. La sangre salpicó rápidamente a su familia, que se encontraba pálida ante tal escena. Ahora que sigue, dijo el pirata mirando a ambas mujeres con lascivia relamiéndose los labios. El hombre tomó a su madre y comenzó a rasgar sus vestidos con tal de abusar de ella sexualmente. Ante la negativa de esta, terminó por matarla enterrando el sable en su cuello, ensartándola en el suelo. El hombre no se dio cuenta que con el ruido de afuera había recibido un disparo en la entrepierna mientras intentaba dejar a la mujer. Lanzó un grito gutural e intentó matar a Phoebe, quien le había disparado para que dejara tranquila a su madre, aunque no tuvo éxito en eso. La ira y la tristeza se apoderaron de Phoebe, comenzando a dispararle varias veces en el pecho. No contenta con ver morir al hombre, disparó las últimas balas en su cara, cayó de rodillas y comenzó a llorar amargamente. La puerta se abrió de golpe. Un joven con múltiples heridas de balas y empapado en sangre ajena y propia llegó al cuarto jadeando. Tambaleó un poco hasta llegar a donde se encontraba Phoebe, la abrazó pasando a mancharla. «Huye», dijo 7 bastante pálido, «ya podré unirme a las estrellas». Su cuerpo se afirmó contra el de la chica, donde finalmente pereció debido a sus heridas. Phoebe no podía reaccionar. El cadáver de 7 aún se encontraba afirmado en ella. Ya no se escuchaba ningún ruido de explosiones, más bien solo se escuchaban pasos acelerados corriendo de aquí para allá. Phoebe seguía llorando abrazando el cadáver del primer y único amigo que tuvo. Los pasos se acercaban cada vez más. Sabía que si no la vendían como esclava sexual, procederían a abusar de ella y amarrarla a una bala de cañón para dejar que se ahogue en el fondo marino. Soltó el cadáver de 7 para llegar rápidamente a los demás cadáveres y untarse sangre en el cuerpo de modo que parecieran heridas. Se quedó tiesa en el suelo. La palidez de su piel ayudó a que pareciera como si estuviera muerta. Los demás piratas llegaron al camarote, encontrándose con la escena de 5 cadáveres más. No le tomaron importancia y se dedicaron a saquear el barco rápidamente para luego irse como si nada. Phoebe esperó un largo rato sin moverse de su lugar hasta estar segura de que se habían ido todos. Estaba sola. El olor a muerte inundaba el lugar. El barco estaba severamente dañado y no sabía navegar.
Se levantó tambaleando procediendo a caminar por todo el barco buscando sobrevivientes sin éxito alguno, los cadáveres estaban heridos de tal forma como si les hubieran hecho otra herida para verificar si estaban muertos o no. Reunió todos los cadáveres y los ordenó en la destrozada cubierta, cubrió cada uno con las telas de las hamacas de los marineros. Los piratas habían saqueado la mayoría de los mercaderes y armas. Buscó lo que quedaba de fruta que se cayó mientras los piratas saqueaban el barco, prefiriendo racionar lo poco que tenía. Comenzaba a hablar sola por las noches y tenía miedo de que si cerraba los ojos no despertaría nunca más. Le aterraba ver los cadáveres, así que hizo una pequeña ceremonia y lanzó los cuerpos al océano, ya que el hedor de estos ya comenzaba a hacerse notar. Pasó una semana y estaba muerta de hambre. Decidió comer la mitad de la última manzana que le quedaba. Recordó que había un catalejo en la recámara del capitán, así que decidió buscarlo en caso de encontrarse con algún barco. Con el artefacto ya en la mano comenzó a girar sobre sí misma, mirando el océano para ver si un barco vendría en su escate. Lamentablemente los botes salvavidas estaban hechos añicos y su madera funcionaba como una buena fuente de calor por las noches. Vio un barco a la distancia, así que comenzó a hacer señales con algunas telas largas que quedaron en la nave. Estaba totalmente desesperada, así que en un último intento por llamar la atención de los navegantes, bajó a la sala de cañones, donde después de buscar y buscar encontró una bala de cañón. Decidió poner la bala en un cañón que se veía bastante inestable, encendió el mechero de este y la bala junto a un gran estruendo y humo salió disparado en dirección al barco que estaba a kilómetros de distancia. Miró con el catalejo nuevamente para asegurarse de que irían en su búsqueda. Así era, pero no necesariamente iban a ayudarla, es más, eran piratas quienes la atacarían si le veían que era mujer e intentarían abusar de ella. Corrió por todo el barco buscando ropa que le quedara, así que se vistió como un grumete, aunque faltaba algo. Tomó firmemente su cabello y con un sable lo cortó a tal punto que parecía de hombre. Buscó vendajes en algún camarote y los encontró. Vendó firmemente su pecho con tal de parecer hombre. Cortó un trozo de las velas y lo amarró a un palo que pertenecía a la cubierta en señal de que se rendía para no ser asesinada. Al cabo de una hora el barco pirata se encontraba cerca del suyo. Los hombres miraban con codicia en sus ojos, pero al ver el verdadero estado del barco mercante se desilusionaron. El capitán estaba realmente serio, mirando a Phoebe a los ojos desde su barco. Miró a sus hombres a que abordaran la nave de Phoebe. Estos la ignoraron mientras buscaban que saquear hasta que volvieron a la cubierta. Tomaron a la muchacha y la llevaron al otro barco colgándose de las cuerdas. Así que es el único marinero, dijo el capitán burlándose, a lo que los demás hombres y grumetes se reían también. Fueron piratas, ¿qué otra cosa pudo ser?, respondió el capitán con su voz ronca. Se aseguraron de los cañones primero y luego de todos los marineros. No pudieron ser sirenas, esas cosas comen todo lo que se mueve. Apuesto a que escapó como un cobarde mientras escuchaba a sus compañeros morir, dijo el contramaestre. Déjalo, dijo el capitán. ¿Dónde están los comerciantes? Ellos están muertos. Un compañero y yo tratamos de defenderlos, pero ellos no nos obedecieron y al tratar de escapar fueron asesinados por los piratas. Cuando salí vi que todos estaban muertos y los ladrones se habían ido. Mi compañero también falleció, respondió Phoebe, pero el capitán se acercó bruscamente amenazando con su espada. Estoy seguro que no eres un grumete, tu contextura de marica y tus manos finas indican que no eres más que un mocoso acomodado, dijo el capitán acercando el sable a su cuello. Dasasco explica la verdad ahora. Mis padres eran mercaderes, murieron cuando un pirata entró al camarote, yo maté al hombre y luego me hice el muerto. Espere a que se fueran para salir, respondió Phoebe. Entonces solo hay que ayudarte a unirte a tus papitos, respondió el hombre sonriendo con malicia. Amárrenlo a una bala de cañón y arrójenlo al mar. No esperen, gritó Phoebe pataleando mientras la amarraban con cuerdas gruesas y la unían a una bala de cañón. Exijo él, Parley, trabajaré para usted. No queremos mariposas en el barco, dijo el capitán con la intención de hacer que Phoebe rogara más.
No lo defraudaré, señor, respetaré su código, dijo Phoebe, quien sabía que los piratas eran obedientes a un código moral de cada barco a través de las historias que contaban las personas y altos mandos al atrapar a algunos piratas que eran entregados por sus propios compañeros al no respetar el parley. Exijo parley. Libérenlo, traigan el ron y una Biblia, tendremos un nuevo compañero, dijo el capitán alegremente, así que hizo que Phoebe tomara con una mano el ron y con otra la Biblia para posteriormente jurar lealtad a su código con su nombre Phil. Capitán, pero él es un comerciante, dijo un grumete que a juzgar por su apariencia y voz, Phoebe sabía que era una mujer. Bueno, el grumete Phil es hijo de comerciante, ¿cierto? Él se encargará de ayudar a algunos iletrados, dijo el capitán con cierto aire de grandeza, ya que anteriormente era un capitán hecho y derecho que gozaba de comodidades hasta que se le acusó injustamente de asesinar a su mujer. Posteriormente escapó a la isla Tortuga, donde fue reclutado como pirata y fue subiendo de posición con el paso de los años. Pasaron 7 años navegando, saqueando las costas del Caribe, luchando en diversas batallas contra las coronas española, británica y francesa. Aquella muchacha débil se había convertido en una feroz guerrera, como era de esperarse. Le gustaba beber ron junto a sus compañeros y sus amigos grumetes. Pero vivir de robo y asesinatos tenía que parar algún día, tanto Phoebe como el capitán sabían eso. Aprovechaban cada día el trabajar en alta mar, ya eran bastante buscados. Han crecido bastante, dijo el capitán mirando a los grumetes, supongo que es tiempo que dejen de ser unos simoles grumetes y sean unos verdaderos piratas. ¿Es en serio? Vaya, creí que este día jamás llegaría. ¿No lo crees, Phil?, preguntó una grumete disfrazada de hombre al igual que Phoebe. Sí, he trabajado bastante para este día, respondió Phoebe. Señor barco a la vista, gritó un vigía. Lamentablemente deberán esperar otro día para subir de rango a sus posiciones, ordenó el capitán, a lo que todos los hombres siguieron sus instrucciones preparados para luchar. Pasó 1 hora disparando con las balas de cañón a cada barco. Los enemigos eran la marina británica. Lamentablemente los piratas no lograron vencer a los marineros. Phoebe hacía lo que podía defendiendo a sus camaradas. Muchos de sus amigos estaban muertos en la cubierta, el barco estaba hecho trizas. Por un momento recordó los momentos que pasó en el barco mercante. Continuó peleando hasta avanzar al navío enemigo, matando a varios marineros, pero lamentablemente un alto mando del barco enemigo hizo frente. Después de varios minutos luchando recibió un disparo en su estómago dejándola débil. Con esto el hombre del alto mando la asesinó hiriéndole la frente con su espada. Phoebe cayó del barco e impactó contra un bote salvavidas que dejaron los marineros para subir al barco pirata. Gran parte de los grumetes fallecieron en el agua pintándola de un color carmesí. Es un gran trabajo, nuestra reina estará orgullosa de que por fin hayamos podido asesinar a los más buscados de Gran Bretaña, dijo el capitán de los marineros, llevándose como botín el barco de los bucaneros. Pasaron 3 meses navegando tranquilamente. Su victoria contra otros piratas estaba asegurada al poseer 2 barcos. Se dirigía a Londres a entregarle personalmente el barco, pero algo andaba mal. El viento estaba mucho más frío de lo normal, la sensación de culpa inundaba su alma y sentía que alguien se encontraba detrás de él. Volteó a ver y solo eran sus hombres trabajando tranquilamente. Miró nuevamente su país natal al cual ofreció su lealtad. Una fría neblina comenzó a cubrir el agua y ambos barcos. Era bastante natural ya que en Inglaterra generalmente hacía frío. Pero el barco en custodia estaba envuelto desde la vela hasta el fondo en una neblina verdosa. Gritos guturales salían de este cosa que alertó a los hombres del otro navío. El capitán decidió ir a la embarcación pirata para verificar si sus hombres estaban bien. Al subir a la cubierta junto a varios marinos más, se encontraron con que la cubierta estaba empapada en sangre fresca. El olor mareó a algunos de los presentes. Avanzaron tranquilamente hasta que escucharon un skirk. Pequeñas gotitas de sangre los manchó. Al mirar arriba se les heló la sangre al ver a un camarada partido a la mitad colgando de sus intestinos. Tenía una expresión de horror en su rostro. Algunos de sus acompañantes vomitaron en el lugar, ya que el olor de las vísceras era nauseabundo. El capitán se resignó y continuó caminando al interior del barco, pero la escena era mucho más aterradora y asquerosa allá abajo.
Cuerpos mutilados, órganos esparcidos por el suelo de madera, intestinos colgados como serpentina, la sangre pintaba el interior de este, por no decir que realmente habían frases escritas con sangre. Lo peor de todo eran las cabezas de los hombres, estaban mirándolo a él con una expresión de terror, vomitó ahí mismo y se apresuró a subir a la cubierta. Sus acompañantes estaban pálidos mirando cómo su barco era hundido mientras estaba envuelto en una neblina verdosa y los alaridos de dolor de los hombres se opacaba por el agua, solo se escuchaba el rechinar de la madera del barco. No sabían cómo reaccionar, pero un viento frío y una neblina verde los envolvió. Mientras esta giraba revelaba caras de dolor, pero eran conocidas, eran los rostros de sus marineros clamando por piedad. El terror se apoderó de los sobrevivientes mirando a todas las direcciones, la neblina comenzó a envolver uno por uno mientras se escuchaban los gritos guturales de estos. Solo quedaba el capitán atónito del terror, llegó a orinarse en los pantalones del miedo mientras observaba un grupo de almas de grumetes mirándolo con ira, ellos provocaban la neblina así que trató de escapar pero lo detuvo una joven para darle sus últimos momentos de vida y su nombre era Phoebe Tendergast.